Argentina es un país maravilloso, reconocido históricamente por su fútbol, sus carnes, su tango y su inflación. Así es, Argentina es uno de los países en Sudamérica que durante más tiempo ha vivido experiencias inflacionarias superiores a las consideradas saludables. Y no, esto no empieza en 1989, cuando el país experimentó la crisis inflacionaria de 3.079% durante el gobierno de Raúl Alfonsín. En realidad, Argentina tiene inflaciones desde mucho antes de que este país tuviera instituciones que dejaran registro de esto. Según la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la inflación interanual del país sureño desde hace 100 años es de 105% cada año. Es decir, desde hace 100 años Argentina experimenta la suba de sus precios casi el doble. Esto es una locura. ¿Pero por qué? A lo largo de su historia, el país argentino ha tenido múltiples causas para experimentar etapas inflacionarias. Entre 1880 y 1930, el consumo interno de Argentina dependía mucho de las importaciones. De hecho, el país no estaba industrializado y por tanto la oferta interna no lograba satisfacer la demanda interna. Las importaciones adquirían un gran valor y además subían constantemente sus precios. Para 1940 el país había progresado enormemente con la industrialización y esto incrementó obviamente las inversiones y también el ingreso de los argentinos, es decir, la calidad de vida aumentó. Pero no lo hizo al mismo nivel nuevamente la producción interna. Entonces el país tuvo que recurrir nuevamente a las importaciones y los precios de las cosas volvieron a subir. Desde entonces, este exceso de liquidez y la oferta muy limitada del país ha originado una inflación de la que Argentina no se ha podido deshacer. Es así que gobierno tras gobierno ha intentado implementar ajustes para poner en orden la economía, teniendo fracaso tras fracaso. Por eso, desde hace mucho tiempo, los argentinos, especialmente los del sector empresarial, recurren al dólar para cuidar su riqueza. Che, pibe, ¿a cuánto tu kilo de verduras? A 300 pesos. Pero hace un mes la vendías a 270 y hace 2 meses a 250. Sí, pero fíjate, estas verduras son importadas y yo las compro en dólares. Entonces yo tengo que ajustar mi precio al valor del dólar. Si no, pierdo. ¿Y cómo sabes que el dólar ha subido nuevamente su precio? Porque está pasando esto desde hace años. Bueno, tienes razón. La depreciación de la moneda argentina además ha provocado que el propio Estado argentino se vea afectado. Es decir, a principio de año ellos calculaban que iban a recaudar cierta cantidad de riqueza, pero al final del año se daban cuenta que esa cantidad de riqueza ya no existía o valía mucho menos que antes. Entonces todo su presupuesto se iba al tacho. ¿Y qué hacían? Así es, imprimir billetes. Y si tú imprimes más dinero, ingresas más liquidez al mercado. Si la oferta es limitada, esta liquidez pierde su valor. Desde entonces, los presidentes han intentado aplicar también otras estrategias, como controlar los precios, fijar el tipo de cambio y en general intervenir directamente en la economía. Después de la crisis de 1989, en 1991 los políticos argentinos decidieron aplicar una nueva estrategia, la política de convertibilidad. Lo que hicieron fue atar el precio del austral, que entonces era la moneda argentina, al precio del dólar estadounidense. ¿Cómo lo hacían? Pues Argentina se prestaba muchos dólares del extranjero. ¿Qué pasó? Pues en 2001 le dejaron de prestar. Catapum, la economía volvió a estallar. De la noche a la mañana, millones de argentinos pasaron a ser pobres. Y esa fue la peor etapa de Argentina en los últimos tiempos. En 2007 la inflación volvió a subir, de hecho llegó al 20%, se volvió a cuestionar este tema y se volvió a hablar de la inflación. Y desde entonces, sin importar la política económica de cada presidente, la inflación en Argentina ha vuelto a incrementarse constantemente. Hoy Argentina tiene una inflación interanual de 52%, lo que lo ubica solo detrás de Venezuela. ¿Qué diferencias existen entre las instituciones monetarias argentinas, que no pueden controlar la inflación desde hace muchos años, y otras instituciones de la región que sí han tenido un gran éxito, como el Banco Central de Reserva del Perú? Para eso hemos invitado a Diego Macera, miembro del Instituto Peruano de Economía y recientemente nombrado miembro también del directorio precisamente del Banco Central de Reserva. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ayúdame con algo. Quiero hacerte unas preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué los países latinoamericanos suelen tener inflación? ¿Qué es lo que normalmente se ve?
Típicamente lo que a veces se ve es una sobreoferta de liquidez, ¿no? A partir de nuevos billetes en la economía que se imprimen sin respaldo orgánico, con lo cual se deprecia el valor de la moneda, ¿no? Porque tienes más papel, en otras palabras, circulando, y cuando tienes procesos inflacionarios fuertes, lo que se te escapa de las manos son las expectativas, y eso es lo que al final termina haciendo mucha diferencia. ¿Y qué diferencia existen entre, por ejemplo, nuestro Banco Central de Reserva, que es una institución muy confiable y muy exitosa, y otras instituciones de la región? Hay algunas protecciones institucionales que tiene el Banco Central de Reserva del Perú que lo hacen fuerte comparado con otros bancos. O sea, creo que la principal diferencia con lo que mencionas y con lo que teníamos también en los 80s, o sea, con la Constitución del 79, es que el Banco Central Peruano está prohibido de conceder financiamiento al tesoro público. En países donde la institucionalidad puede ser precaria, tener esa separación entre la política monetaria y el fisco es una manera de cuidar, porque si no, sí te puede pasar lo que nos pasaba a nosotros, ¿no? O lo que le pasó a Argentina, ¿no? Donde puede haber presiones desde el gobierno para tener una política monetaria expansiva que beneficie además directamente al fisco. Diego, y finalmente, ¿qué se debe hacer cuando uno tiene una inflación como la que tiene Argentina? Parte del problema que ha tenido Argentina en el gobierno anterior, sobre todo, fue una aplicación de políticas quizás más gradualistas, porque claro, políticamente es complicado hacer políticas más fuertes de una sola vez, entonces a veces política por política se toma la opción de hacer más gradualista, pero eso termina por no funcionar. Eso se ha visto varias veces. Y más bien por eso que existen esta idea pues de aplicar una sola vez, levantar los controles de precios, no levantar controles al tipo de cambio, anclar las expectativas respecto del financiamiento del erario público a través de impresión de dinero, ¿no? Y todo eso tiene que transmitir de que el país se lo está tomando en serio. Bueno, Diego, muchas gracias. El tema resulta sumamente complejo, porque como ya hemos visto, la inflación argentina es un fenómeno que no solo tiene que ver con la emisión de billetes argentinos, el déficit fiscal o los problemas de producción, sino con las expectativas de los comerciantes y de los consumidores, que están esperando continuamente la depreciación de su moneda y organizan su vida alrededor de esta noción que no le han aprendido, sino que ya prácticamente la han heredado. Si Argentina quiere escapar de este problema, tiene que aplicar las políticas necesarias que todo el mundo sabe que debe hacer. Dejar de emitir billetes, cortar un poco el déficit fiscal y, si es necesario, hacer un shock, copiando e imitando las experiencias de los países vecinos que han salido exitosos de la inflación. Mi nombre es Marcelo Lave y espero que este video les haya servido.